Bien, ante todo, buenas noches, docente, compañeros. En esta oportunidad, el tema que vamos a desarrollar son, como se puede apreciar en la presente lámina, cuáles son las causas y por ende, cuáles son las consecuencias del impacto ambiental en el ecosistema que yo elegí para mi trabajo, que sería en este caso los manglares de Tumbes y de Piura. Bien, en líneas generales, y de acuerdo, claro está, a las indicaciones, a las precisiones, ¿no es cierto?, a las líneas directrices que señala nuestra rúbrica de trabajo, tenemos que empezar definiendo cuáles son los tipos de contaminación ambiental subyacentes en qué, en los manglares de Tumbes y Piura. ¿Por qué razón hay que precisar cuáles son los tipos de contaminación ambiental en los manglares de Tumbes y Piura? Por el hecho de que nuestra rúbrica que precisa de que tenemos que relacionar los tipos de contaminación con el ecosistema que hemos elegido. ¿En relación a qué? En relación a cuál es el impacto ambiental que va a tener en el mismo. En ese sentido, y haciendo una interpretación general del trabajo, vamos a empezar diciendo de que los manglares de Tumbes y Piura es un ecosistema de aguas salobres, por no decir que es un estuario en realidad de aguas salobres. Aguas salobres que, dicho sea de paso, ¿no es cierto?, favorecen, promueven, facilitan y generan las condiciones propicias para que exista una gran biodiversidad de especies en torno a los manglares. Entonces, bajo la premisa valorativa que los manglares son un estuario de aguas salobres que tienen una extensión de más de 50.000 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto?, vamos a señalar que los tipos de contaminación ambiental que lo afectan directamente a él son, en primer lugar, la contaminación acústica. En segundo lugar, la contaminación del suelo. En tercer lugar, la contaminación hídrica. Y en cuarto lugar, la contaminación biológica. ¿Por qué creen que he precisado señalar que son 4 los tipos de contaminación ambiental que tienen impacto directo en los manglares de Tumbes y Piura? ¿Por qué? Porque precisamente son los 4 tipos de contaminación que más devastación y que más degradación causan a la biomasa de dicho ecosistema, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea de ideas, la contaminación acústica, en primer lugar, tiene un impacto directo en el manglar. Sí, ¿por qué razón? Por el hecho de que a mayor cantidad de ruido, por ende, se genera una mayor migración de especies de flora de la zona, lo que significa que probablemente dentro de ese fenómeno de migración de especies se pueda generar, ¿qué cosa? Una extinción masiva de especies, como dice acá la lámina. Sí, en efecto, la contaminación acústica, es decir, el ruido que se genera en las ciudades aledañas a los manglares, puede generar una extinción masiva de especies. ¿Por qué razón? Porque la fauna de la zona se va a ver obligada a migrar a otro ecosistema u otro entorno natural en el cual, ¿no es cierto?, pueda desarrollarse con total normalidad, ajena, claro está, a todos los ruidos que se producen. Por eso es que a tal efecto he considerado necesario vincular la contaminación acústica ¿con qué? Con las causas y consecuencias del impacto ambiental. Se entiende entonces que la contaminación acústica es un tipo de contaminación ambiental que se relaciona directamente con el daño generado ¿a qué? A los manglares de Tumbes y Piura. Ahora, en segundo plano, hemos considerado la contaminación hídrica. ¿Por qué razón? Porque precisamente, y como dije al inicio, los manglares son unos estuarios de aguas salobres. Y por ende, desde el momento en que la actividad humana genera contaminación a las aguas adyacentes a los manglares, lógicamente se va a expandir dicha contaminación de aguas. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar la alteración de los fitonutrientes que poseen estas aguas. ¿Por qué digo esto de los fitonutrientes que poseen las aguas? Por la sencilla razón que son estos fitonutrientes los que garantizan el proceso de enraización de los manglares.
de especial trascendencia para la conservación biológica de los mismos, como parte de la biomasa de dicho ecosistema. Claro que sí. En tercer lugar, el tipo de contaminación ambiental que tiene un impacto directo en los manglares de Tumbes y Piura es la contaminación del suelo. Esta contaminación del suelo parte de la premisa de la intervención humana, ¿sí? De hecho, un destacado abogado especialista en materia ambiental, el doctor Eguiguren Praeli, señala que la acción humana es ejercicio de voluntad final y por ende es un resultado causal antes que final. Se entiende que como resultado causal de la contaminación del suelo tenemos entonces como paso previo, ¿qué cosa? La intervención humana, pues. ¿Y cómo se puede dar esa intervención humana? Mediante la contaminación del suelo respecto a la afectación de los manglares de Tumbes y Piura, por ejemplo, mediante el uso de pesticidas, por ejemplo, mediante el uso de productos químicos, por ejemplo, mediante el uso de los CFC, que en puridad son los clorofluorocarbonos, prohibidos, claro está, por los protocolos de Kioto del año 1963, donde se prohíbe a nivel taxativo normativo el no uso de los llamados clorofluorocarbonos. ¿Por qué razón? Porque son una causal de contaminación de los suelos, no solamente en los manglares de Tumbes y Piura, sino en todo el mundo en realidad. Y como cuarto paso tenemos la contaminación biológica, que implica y parte de la premisa de ¿qué? De que desde el momento en que se genera una contaminación hídrica y a la vez una contaminación del suelo, se va a alterar ¿qué cosa? Se va a alterar la masa bacteriana, la masa microbiana, microscópica que habita en ¿dónde? En los manglares de Tumbes y Piura. ¿Esto qué significa? Que las bacterias, los organismos, microorganismos autóctonos de esa zona van a verse alterados, no solamente en su estructura molecular, sino también en su comportamiento genético, lo que significa, lógicamente, que puede haber una perturbación en los nichos ecológicos de los manglares de Tumbes y Piura, como se señala aquí en la lámina, lo cual, lógicamente, va a generar ¿qué cosa? Va a generar causas de contaminación ambiental en los manglares. Y estas causas de contaminación ambiental en los manglares, por desgracia, ¿qué generan? Pérdida de biomasa, por ejemplo, que sería una causa de contaminación en los manglares de Tumbes y Piura. ¿Generan qué cosa también? Generan situaciones endógenas al ecosistema. ¿Cuál sería una causa de contaminación endógena del manglar de Tumbes y Piura? Sería, por ejemplo, la migración masiva de especies, de fauna. ¿Por qué razón? Por motivos de los tipos de contaminación, ¿no? Entonces podríamos afirmar que otra causa de contaminación ambiental, ¿qué sería? Sería el uso, ¿no es cierto?, de productos nocivos que generen ¿qué cosa? Migración de especies. Y eso se entiende como una causa de contaminación endógena al ecosistema. Por otra parte, otra causa de contaminación ambiental sería también ¿qué cosa? La comercialización o la mercantilización de las áreas protegidas. ¿Qué significa? Significa que bajo el criterio de mercantilización van a realizarse actividades de tala ilegal dentro de los manglares. Y eso sería también una causa de contaminación, la tala ilegal de especies de mangle protegidas, como el mangle negro, el mangle rojo y el mangle blanco. Sería una causa de contaminación. ¿Por qué? La tala ilegal. Porque desde el momento en que yo talo árboles de mangle que son protegidos, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy generando ¿qué cosa? Un daño directo ¿a qué? A los nichos ecológicos del ecosistema. Y por ende, a la vez que estoy generando una pérdida de especies autóctonas de la zona. Y esto se entiende en una forma dual, es decir, a la vez que causa, también es consecuencia, y a la vez que consecuencia, también viene siendo causa. Entonces, por otra parte, y finalizando la exposición, hemos desarrollado también las consecuencias de la contaminación del ecosistema de los manglares de Tumbes y Piura, ¿no? Y la consecuencia más mortal es la pérdida de las especies autóctonas, ¿no es cierto? Y a la vez la promoción, ¿no? La generación de condiciones propicias. ¿Para qué?
para que se den desastres naturales. ¿No? Entonces, una consecuencia de la contaminación de los manglares de Tumbes y Piura es que se generen desastres naturales. ¿Por qué? Porque se entiende que los mangles, ¿no es cierto?, sirven de barrera natural frente al incremento del nivel del mar. Entonces, al no existir manglares, se generan las condiciones adecuadas para que hayan tormentas tropicales, para que haya maremotos, para que hayan tsunamis, para que hayan incluso, qué sé yo, huracanes, ¿no?, de carácter tropical, etcétera, etcétera. Entonces, bajo la lógica que una de las consecuencias de la contaminación del ecosistema de los manglares de Tumbes y Piura son los desastres naturales, podemos aseverar que otra consecuencia que se vincula a la actividad humana en los manglares de Tumbes y Piura sería la perturbación de los nichos ecológicos. Claro que sí, porque desde el momento en que el individuo humano entra a los manglares de Tumbes y Piura, lógicamente va a querer desarrollar alguna actividad extractiva. Y esto a la vez que va a generar no solo la perturbación del nicho ecológico, sino va a generar, ¿qué cosa? Una pérdida de especies autóctonas, ya sea por fenómenos de migración masiva o por el fenómeno de extinción masiva. Bajo dicha explicación finalizo mi exposición esperando que haya sido de su agrado y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.